Buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecer a la JUDEC esta nueva invitación. Para mí es un gusto enorme estar aquí con ustedes y poder un poco continuar aquello que quedó medio trunco por el tiempo el año pasado. Y para empezar se me ocurría algo que escuché en estos días, la gran Santa Teresa de Ávila, decía algo así, como que en la carrera, cuando faltan los caballos, es necesario que corran los burros. Bueno, acá estamos. Cuando hay un momento de crisis como este que vivimos indudablemente en la educación, no hace falta que recurramos a los resultados de los exámenes de PISA. Yo creo que todos somos conscientes de cuán poco aprenden nuestros alumnos y a veces qué desorientación que hay para tratar de encontrar la solución a este problema. Yo creo que hay que tratar de quitarse todos los prejuicios y discutir todo. Quizás lo que yo vengo a proponer hoy, o podemos sacar como conclusión de esta charla, puede resultar para algunos quizás un poco incómodo, un poco cuestionable bajo algunos aspectos, y creo que viene bien, y viene bien que inclusive muchos no estén de acuerdo, porque es la forma de avanzar, y es la forma de salir de este pozo, de esta crisis en la cual nos encontramos en la educación. Yo parto de esta base. Creo que uno de los grandes problemas por los cuales fracasa la educación en el momento actual es porque se quiere presentar de la educación un modelo único. Un modelo único, eso que podríamos llamar, y que estamos viviendo hoy, sin dudas, la monopolización estatal de la enseñanza. El monopolio que tiene el Estado de la enseñanza, que dice que hay que enseñar, cómo hay que enseñar, cuánto recreo hay que tener, cuánto no, qué pasa con un alumno que se porta mal o no, cómo tiene que entrar el profesor a clase y cómo no, qué jornadas tiene que hacer, qué preparación tiene que tener o no, cosa que no sucede en otros ámbitos de la vida profesional. Pensemos en un abogado, en un médico, no es así. No sé, no viene el Estado a decirle al cirujano cómo tiene que cortar para hacer una cirugía. Lo bueno de esto es que hubiese una libertad, como ha existido en otras épocas, y que para mí mucho tiene que ver esto con la situación a la cual hemos llegado. Indudablemente que esto viene de muy atrás, y yo no voy a tratar de hacer una muy breve síntesis de todo lo que fue el siglo XIX para centrarme un poco más en el siglo XX. Porque cuando el Estado pretende abarcar, ustedes saben cómo es la definición, el concepto de un gobierno totalitario. Un gobierno totalitario es aquel que pretende inmiscuirse en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Todos, y de ahí viene totalitario. Un gobierno que, y no me refiero a este gobierno, porque esta situación viene de los otros gobiernos de atrás también. Un gobierno que pretende meterse y educar, cosa que no es función principal ni esencial del Estado, educar. Y de hecho, lo saben ustedes, hemos tenido, buenos o malos, ustedes dirán, ingenieros, abogados, contadores, periodistas, como directores generales de escuela y ministros de educación. No es propio del Estado el educar, es propio de los padres. ¿Y esto fue así en otro tiempo? Sí, claro. La educación en general, a lo largo de los tiempos, salvo muy breves excepciones, la educación estaba en manos de los padres y de aquellos a los cuales los padres le confiaban la educación de sus hijos. Hace unos días salió un artículo en el diario La Nación
escrito por un postdoctor e influyente pedagogo, sosteniendo esto: los padres no pueden exigir la titularidad en la educación de sus hijos. Mientras los hijos están en edad escolar, dependen del Estado. Esto se está tratando hoy en la Argentina y en el mundo occidental. Esto también ha salido en varios diarios en España. No se asusten, esto está instalado ya en las discusiones de educación en la Argentina y en el mundo. Los padres no pueden inmiscuirse en la gestión del Estado respecto de la educación de sus hijos. Hemos abandonado o debemos abandonar nuestros hijos. Y esto me hace acordar aquello que decía también el gran Chesterton: si el Estado quiere apropiarse de sus hijos, pues que empiece a criarlos y a amamantarlos. ¿Cuándo comienza el avance del Estado en la educación argentina? Miren, sin duda hay una fecha, hay un hecho, que ya lo tratamos en su momento, solamente lo nombro, que fue el Ministerio de Gobierno de Bernardino Rivadavia durante el gobierno de Martín Rodríguez en la provincia de Buenos Aires. Bernardino Rivadavia era un gran admirador de Napoleón. Napoleón Bonaparte, cuando crea como emperador la Universidad Imperial, primero había hecho un concordato con la Iglesia para tratar de solucionar un problema, una ruptura entre el imperio, es decir, Francia, la Revolución Francesa. A partir de la Revolución Francesa, y la Iglesia se da cuenta que necesita de la Iglesia para la educación, y entonces crea la Universidad Imperial y le encarga a la Universidad Imperial el control de las escuelas, de todo tipo de escuelas y de todo tipo de enseñanza. Nada puede escapar del control del emperador. Rivadavia, no solo en el aspecto educativo, sino en el aspecto político, en el aspecto económico, cultural, era un gran admirador de Napoleón y va a tratar de hacer lo mismo. ¿Y con qué lo va a hacer? Con la Universidad de Buenos Aires, recién creada por la gestión de un sacerdote, el presbítero Antonio Sáenz. También dispone que la Universidad de Buenos Aires tiene que tener distintas facultades, entre ellas las de primeras letras para controlar las escuelas primarias, y de los estudios preparatorios, así se llamaba la facultad, para los colegios secundarios. La Constitución Nacional, no obstante todo esto, y yo solamente nombrar algunas cositas, había establecido que la educación, el control de la educación correspondía a las provincias, estaba en manos de las provincias. No obstante eso, Urquiza en 1854 estatizó la Universidad de Córdoba. Acuérdense que la Universidad de Córdoba fue la primera universidad creada en el actual territorio argentino, allá a principios del siglo XVII, por el obispo Trejo y Sanabria, y la dejó en manos de los jesuitas, quienes la administraron hasta fines del siglo XVIII, cuando fueron expulsados. Bueno, hace la década de 1820 estaba muy mal económicamente, y entonces Juan Bautista Bustos, gobernador de Córdoba, decidió asumir la responsabilidad como gobernador de la provincia de una universidad que se estaba cayendo. Pero bueno, más o menos siguió funcionando, y en 1854 Urquiza decidió la estatización. Y en 1864, 10 años después, la absoluta laicización, ya durante la presidencia de Bartolomé Mitre, en 1864. Algunas cositas nomás, muy breves. Bartolomé Mitre, acuérdense, había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires. En 1861 asume como presidente interino, en 1862 como presidente titular de la Nación. Y es famosa aquella frase de Bartolomé Mitre: hay que poner el país de un solo color. Hay que poner el país de un solo color, el color liberal. ¿Cómo? A sangre y fuego. No son palabras mías, son palabras textuales de las cartas de Bartolomé Mitre. Hay que poner el país de un solo color. Y claro, para poner el país de un solo color, el color liberal, pues había que cambiar la educación.
había que controlar la educación. Pero había un problema. ¿Cuál era el problema? Que la Constitución Nacional establecía que la educación estaba a cargo de los gobiernos provinciales. Entonces, ¿cómo hacer para cambiar la educación si estaba en manos de los gobiernos provinciales y de los caudillos? Entonces, ¿qué es lo que se le ocurre hacer? Crear los colegios nacionales. Primero el Colegio Nacional de Buenos Aires. Colegio Nacional de Buenos Aires. Y entonces allí le va a imprimir, por supuesto, todo un programa, plan de estudios, etcétera, etcétera, organización ideal, para mostrar a las provincias. Y entonces les ofrece a las provincias, como no puede imponer un modelo educativo, les ofrece a las provincias lo siguiente. Bueno, miren, el Estado Nacional se compromete a sostener los edificios, pero siempre y cuando las provincias tomen el modelo tal cual del Colegio Nacional de Buenos Aires. Es una picardía, ¿eh? Y entonces, ¿qué hace? Como ustedes habrán visto, los colegios nacionales en todos lados, en todas las provincias, inclusive acá en San Rafael, tienen unos edificios de esa época, edificios hermosos para esa época y hasta hoy, mantenidos con sueldos del Estado Nacional, o sea, eran mucho más altos que los sueldos que pagaban de los maestros y profesores en las provincias. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, ¿qué es lo que buscan? Buscan la élite. Los padres de los niños de las familias más cultas tienen la mejor educación para sus hijos, ahí tienen los mejores edificios, los maestros mejores pagados, y supuestamente los planes más actualizados. Entonces, claro, ese es el objetivo, conseguir de esa clase dirigente los mejores hijos y educarlos conforme a los planes y programas de estudios para poner el país de un solo color. Y así se diseminaron todos los colegios nacionales, cuando la Constitución Nacional establecía que la educación estaba en manos de las provincias. Imagínense ustedes, los profesores y los padres, todos querían ir a los colegios nacionales. Pero ¿qué pasó después? Pasó que viene la presidencia de Sarmiento en 1868, y Sarmiento se da cuenta que no basta, porque claro, los colegios nacionales en las provincias tenían los maestros que, por decirlo de una manera, tenían formateada la cabeza de acuerdo con la tradición y la religión. Entonces había que cambiar esto. ¿Y cómo se cambia esto? Se cambia pues creando las escuelas donde se formen las maestras. Y entonces crea una escuela modelo. ¿Cuál? La Escuela Normal de Paraná. Y entonces ese es modelo, claro, pero ¿de dónde sacamos las maestras? Él había tenido su experiencia en los Estados Unidos, había conocido el sistema norteamericano, llama a las maestras norteamericanas para que vengan a formar y a cambiar la mentalidad, no de los maestros en general, de las maestras. ¿Por qué? Porque él mismo lo va a explicar. Los maestros son más cerrados a los cambios. Entonces tienen que ser maestras mujeres que se adaptan más fácilmente a las novedades. Y así surgen las escuelas normales, que también se van a difundir y diseminar por todas las provincias. Fíjense, por ejemplo, lo que dice el anuario de la Sociedad Argentina de Historiadores de la Educación. La organización del Colegio Nacional de Buenos Aires fue tomada como modelo para la reestructuración de los dos colegios preexistentes y para organizar los que se fundarían posteriormente. El Estado Nacional se comprometía a pagar los salarios del personal y establecer el plan de estudios siempre que las provincias cedieran el respectivo edificio. Es decir, las provincias hacían el edificio, los sueldos, los planes de estudio, los programas, la organización, venía todo ya armadito desde Buenos Aires, por supuesto, esquivando, eludiendo la disposición constitucional. Todo debía ser de un solo color.
¿Qué decía, por ejemplo, Sarmiento en 1866? Las escuelas, base de la prosperidad y de la república en Estados Unidos. Por eso trae las maestras norteamericanas. Y dice De Paoli en un libro interesante sobre Sarmiento y su gravitación nacional, dice, y tan alejadas estaban las maestras yanquis de nuestro ser argentino, que hubo director entre ellas como una Miss Graham de La Plata, que solía resistirse a hacer llevar la bandera argentina cuando la escuela debía concurrir a la plaza pública para tomar parte de las celebraciones del 25 de mayo o del 9 de julio. Claro, ¿cuál es indudablemente, y ustedes saben, ¿no? Sarmiento es la figura del maestro, del educador, el maestro de América, etcétera, etcétera, etcétera. Y a ver, yo no está en mí el negar la obra educativa de Sarmiento, para nada. Lo que sí puedo yo es no compartir la concepción educativa que tenía Sarmiento. ¿Por qué? ¿Por qué este problema entre Sarmiento y no Sarmiento en el tema de educación? Porque ciertamente Sarmiento tenía una concepción educativa clara y por eso hace lo que hace. Su concepción educativa podríamos resumirla en esto. La educación tiene un poder redentor. Con la educación se redime. El que es educado es civilizado y el que no es bárbaro. Y entonces, ¿para qué hay que civilizar y educar a los hombres? Y ¿saben qué? Él mismo lo dice, para que no voten a Rosas. Esto fue su explicación. Para que no un pueblo que no está civilizado va a seguir votando a Rosas. Creó muchas escuelas, sin duda, creó muchas bibliotecas, sin duda. Pero, ¿a dónde apuntaba? ¿Qué quería hacer con la educación, Sarmiento? Pueden estar ustedes y yo de acuerdo o no de acuerdo. Pero lo que él quería hacer era cambiar la mentalidad del hombre argentino. Insisto, podemos estar o no de acuerdo, pero eso era claro. Había que cambiar la mentalidad del hombre argentino. ¿Por qué? Porque un hombre sin educación va a seguir votando a Rosas. De allí entonces que todo su trabajo va a ser para crear nuevas escuelas al frente de la cual va a poner gente, obviamente, que esté de acuerdo con este pensamiento y con esta idea. Sacar al país de la barbarie, civilizarlo, construir una nación de hombres libres, dando a cada uno una plena conciencia de sus derechos, morigerar las costumbres del pueblo, preparándolo para el ejercicio de las virtudes sociales. De allí, educar al soberano para civilizar, porque lo contrario es la barbarie del hombre de campo, que es un hombre bruto, y un pueblo ignorante siempre elegirá a Rosas. Con todo este cambio educativo, que va a ir avanzando muy rápidamente, se va a llevar a lo que se conoce como el normalismo en historia de la educación, porque toma esta idea de la escuela normal. Los profesores, como se va a decir en otra época más avanzada, tenían que ser reciclados, como la basura. Esta concepción es el normalismo es profundamente materialista. ¿De dónde parte esto? Se parte del cambio del concepto, del criterio de lo que es la ciencia y de lo que es la verdad. El cambio de criterio, ¿no es cierto?, de la explicación de las cosas por sus causas, va a desaparecer con el normalismo, que es el que abreva en el positivismo, para aparecer un nuevo concepto de ciencia y de saber, que es aquel que tiene un método específico, etcétera, etcétera. Un criterio puramente descriptivo de lo que son las cosas. De allí entonces que junto con este normalismo va a surgir un enciclopedismo. La educación tradicional, ¿a dónde apuntaba? Digámoslo hasta esta época casi. Apuntaba a aquello que se venía hablando desde la Edad Media, y quizás antes también, y seguramente antes también, que era la educación. La educación claramente era el desarrollo de los hábitos intelectuales y morales.
con el fin de conseguir el perfeccionamiento del hombre en cuanto hombre, que es la virtud, el estado de virtud, el status virtutis, decía Santo Tomás. Eso es la educación. Es decir, un alumno que salía de la escuela primaria o de la escuela secundaria, los planes de estudio, los programas de estudio, ¿a dónde apuntaban? A lograr que ese niño fuese un hombre virtuoso, un hombre bueno, un hombre que supiera distinguir el bien del mal, que supiera obviamente las operaciones básicas, no el homo faber, el hombre virtuoso, el que desarrollaba los hábitos, las virtudes. Pero claro, al desaparecer con el positivismo todo concepto filosófico, teológico, trascendente, etcétera, etcétera, ya no podía ser el fin de la educación. Entonces había que cambiarlo. ¿Y por qué se cambia? Bueno, por eso que nosotros hemos conocemos y trabajamos en eso, que es el enciclopedismo. ¿En qué? Y que los chicos tienen 14, 15 materias con todos 10 profesores distintos, que cada uno con su capricho, cada uno con sus formas, cada uno con su concepción de la vida, de las virtudes, de la religión, etcétera, etcétera. Y al final el chico, en esa maraña de cosas, termina la escuela secundaria como la están terminando hoy en la mayoría de las escuelas. No filosofía, no metafísica, no moral, no religión. Y en cambio de todo eso, el evolucionismo, el materialismo, el sociologismo, el psicologismo, etcétera, etcétera. Si tuviéramos que decir cuáles son las principales características del normalismo, diríamos valoración de lo europeo frente a lo hispano-criollo, el mito del progreso cientificista o enciclopedismo pedagógico, el magisterio como sacerdocio laico, el psicologismo y sociologismo en la pedagogía. La psicología y la sociología se van a apartar de la ciencia rectora madre, la filosofía. Con este bagaje vamos a llegar a la década del 80. Y en la década del 80, saben ustedes, con la presidencia de Roca, se habla de la necesidad de la capitalización de Buenos Aires, se soluciona el problema, la cuestión capital, se designa Buenos Aires definitivamente como capital, y así va a ser durante 100 años la capital del país. Y hacía falta de crear un Consejo Nacional de Educación para administrar las escuelas de la nueva capital, porque al designar Buenos Aires como capital de la República, Buenos Aires dejaba de ser parte de la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que hoy la ciudad autónoma de Buenos Aires no es parte de la provincia de Buenos Aires, sino que depende de toda la nación, o por lo menos ahora dice que es autónoma, por lo menos hasta 1994 dependía de la nación. Como ese territorio no quedaba bajo autoridad de ninguna provincia, sino de toda la nación, pues entonces había que dictar una normativa para las escuelas de esa ciudad de Buenos Aires. Y de allí entonces nace la idea de crear el Consejo Nacional de Educación, y se lo nombra como presidente y superintendente general de escuelas a Sarmiento, y como consejeros a Miguel Navarro Viola, Alberto Larroque, Adolfo Van Helderen, José Bustillo, Carlos Guido Hispano. Y en ese momento el ministro de Educación, el primer ministro de Educación nombrado por Roca, era Manuel Demetrio Pizarro. Y Pizarro decide convocar a un congreso pedagógico. No me voy a detener en esto, habían varios temas que iban a tratarse. Ninguno hablaba acerca, por lo menos en la nota de materias, ¿no?, en los temas propuestos, ninguno hablaba expresamente de la idea de cambiar o quitar la religión de las escuelas. Ninguno. Más o menos como, bueno, nos ha pasado últimamente, que se citan congresos, leyes, y después terminan sacándose otras leyes que nada tienen que ver. Fue Nicanor Larraín el que introdujo el tema de la laicidad en la escuela, y allí comienza el gran debate por lo que se conoce como la Ley 1420 o de educación neutra. Que esto es una falacia, por supuesto. De lo que se trataba era de hacer imposible el dictado de la religión.
Saben ustedes que en el texto de la ley 1420 en ningún momento dice que no se puede enseñar religión. En el artículo 8º lo que se establece es que no va a ser obligatoria y que después se iba a reglamentar el tema de cómo iba a ser la enseñanza de la religión. Bueno, para eso lo que se dispuso con la reglamentación, así simplificando brevemente, fue hacerla imposible. ¿Por qué? Porque se estableció que solamente la educación religiosa podía ser dictada media hora antes de empezar las clases. Imagínense ustedes, si las clases empezaban a las 8 de la mañana, media hora antes tenían que terminar las clases de religión, o sea, 7:30 tenían que terminar las horas de religión, o sea, había que empezar a las 6 de la mañana, hacer ir a los chicos a las 6 de la mañana para que tuvieran religión, o media hora después. Segundo, tenía que ser dictada por ministros autorizados del culto, es decir, tenían que ser sacerdotes o monjas, que tenían que dar a la vez las clases antes de, terminando, supónganse, a las 7:30 de la mañana o empezando después simultáneamente. O sea, imposible porque no había cantidad de sacerdotes ni de monjas como para dictarlo. Y así fue como se llegó a eso. Esa idea de que la ley 1420 establece la laicidad de educación no es así. Lo que pasa es que la hace imposible. Con la reglamentación la hace imposible. Por supuesto, esto significó la renuncia de Pizarro, que él era católico. Hay una anécdota de que cuando fue diputado y cuando estaba en un momento en el Congreso debatiendo, estaba resfriado, se mete la mano en el bolsillo y cuando se mete la mano en el bolsillo, estaban en plena ley, debate por la ley, se le cae el rosario que llevaba en el bolsillo y entonces se le empiezan a reír varios de los diputados. Y entonces Manuel Demetrio Pizarro dice, sí, con esto defiendo mi alma. Se mete la mano en otro bolsillo, saca un revólver y con esto defiendo mi cuerpo. Eran tiempos bravos. A otros, como José Manuel Estrada, se lo expulsó como rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, cuyo discurso más conocido dice: es preciso no trasladar del dominio de las humanidades al de las matemáticas y ciencias naturales el fundamento de una educación que si se ha de proporcionar a sus fines necesita desarrollarse en torno al núcleo de conocimientos que atañen directamente al hombre y no a las cosas. Bueno, de hecho, la materia religión fue excluida de las escuelas por hacerla imposible, como ya comentamos recién. Junto con ella se dieron otras leyes, como la ley de registro civil, de matrimonio civil, ¿no es cierto? El matrimonio hasta entonces solamente era algo sagrado, un sacramento, y no un contrato social, ¿no es cierto? Pero a partir de este momento se va a obligar a todos quienes contraigan matrimonio a hacerlo primero frente al registro civil y después en la iglesia. Los sacerdotes estaban, inclusive podían ser sancionados si casaban a alguien que no llevase el papel de haberse casado, porque claro, a la gente no le importaba casarse en aquel entonces por el Estado, por el registro civil. La ley de cementerios, los cementerios antes estaban al lado de las parroquias, bueno, algunas otras más. Sigamos. En el año 1881 se traspasó la Universidad de Buenos Aires a la Nación, porque en ese entonces, acuérdense que la Universidad de Buenos Aires había sido creada durante el gobierno de Martín Rodríguez en 1821, antes de que asumiera, es decir, toda la gestión se había hecho antes de que fuese nombrado Bernardino Rivadavia como ministro de gobierno, pero toda la gestión la había hecho el presbítero Antonio Sáenz, que es el verdadero fundador y no Bernardino Rivadavia. Bueno, esa universidad que era provincial pasa a ser nacional.
y en el año 1890 se crea la Universidad de La Plata, con lo cual habían 3 universidades nacionales: la de Córdoba, la de Buenos Aires y la de La Plata. Hasta ese momento había solamente en el actual territorio argentino 3 universidades. Siguiendo un poquito adelante, en el año 1905, y por gestión del diputado nacional Manuel Laínez, se crean las famosas escuelas Laínez. Yo no sé si acá en San Rafael o en el sur provincial existe alguna. En Mendoza sí hay las escuelas Laínez. ¿Qué es esto de las escuelas Laínez? No es otra cosa sino la continuidad de ese proceso de centralización que hemos visto con los colegios nacionales, con las escuelas normales. A todo esto me olvidaba comentar un paso. ¿Cómo hacer para que la clase dirigente necesariamente pasase por la educación controlada por el Estado y no de otra manera? Ya dijimos cómo hasta 1820 toda la educación prácticamente era privada. Es cierto que existían escuelas del rey, escuelas del cabildo, pero en eso el Estado no se metía, solamente aseguraba, las creaba y las entregaba a sus agentes naturales. Después se crean los colegios nacionales, las escuelas normales, como ya vimos. Pero claro, como las universidades pasaron a ser nacionales y estar bajo la esfera nacional, porque la Constitución del 53 establecía que las escuelas primarias y secundarias debían ser provinciales, pero las universidades no decían nada. Entonces las universidades dependían de la nación. Bueno, ¿cómo se hace? Ningún exalumno de escuelas que no sean los colegios nacionales ni de las escuelas normales, ningún alumno entra directamente a la universidad. Tienen que pasar y ser examinados por autoridades o por profesores de los colegios nacionales y de las escuelas normales. De ese modo se aseguraban de que no vinieran formateados de otras escuelas que podían estar en manos, por ejemplo, de religiosos o en manos de los padres. ¿Qué es esto de las escuelas Laínez? La misma idea que se había manejado con los colegios nacionales y de las escuelas normales. Por la ley 4.874 se autorizaba al Consejo Nacional de Educación a establecer escuelas en las provincias que lo solicitasen. Por supuesto, con fondos del Estado Nacional, pero debía darse el mínimo de enseñanza determinada por la ley 1420. Es decir, ¿ustedes quieren escuelas buenas? ¿Ustedes quieren escuelas pagadas por el Estado? Bueno, tienen que asumir los programas y planes de estudios de la nación. O sea, en definitiva, ven cómo el Estado va avanzando, no digo sobre la educación privada. Miren, yo no soy un gran defensor de la educación privada, o por lo menos como se entiende hoy la educación privada. Yo soy un gran defensor de la educación de los padres y de aquellas instituciones a los cuales los padres confían sus hijos. Las escuelas privadas me interesan poco. Por supuesto, sí me interesa si son el fiel reflejo del interés de los padres de educar a sus hijos. Y eso, como colegios católicos, tenemos que sostenerlo y defenderlo a rajatabla. No me importa si subsidiada, si no subsidiada, eso se verá, cada colegio lo tendrá que ver. Yo digo la defensa del derecho de los padres a educar a sus hijos. Por supuesto, inspecciones nacionales, programas, horarios, reglamentos, todo lo que determina el Consejo Nacional de Educación. Y entonces se dio la multiplicación de escuelas nacionales en todas las provincias, superando en la mayoría de ellas a las provinciales. La intromisión de la nación contra lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Nacional, que establecía que las provincias eran las responsables de la educación. En ese mismo año 1905 se va a suprimir la enseñanza del latín en las escuelas durante el ministerio de Joaquín B. González, y que fue reimplantado en 1948, pero tuvo poca vigencia.
Todo esto se enmarca en lo que es la educación positivista, que va desde 1880 hasta 1930 prácticamente. Alejandro Korn dice: por obra del positivismo, la enseñanza secundaria y la superior se sometieron y adaptaron a las incitaciones del ambiente. Fomenta el ideal exclusivamente económico de las nuevas generaciones en lugar de corregirlo, encauzarlo o atenuarlo. La instrucción se limita a conocimientos objetivos de aplicación práctica. Todo lo inútil se elimina de los planes de enseñanza, es decir, las materias clásicas destinadas a disciplinar la mente, ampliar el horizonte espiritual y elevar la propia dignidad. ¿Se dan cuenta las dos? ¿Cómo nos hemos ido alejando de esa variante que sostenía que la educación debía apuntar al desarrollo de los hábitos intelectuales y morales? De acuerdo con el preconcepto generalizado, convenía inculcar en el espíritu argentino el amor al provecho real, a la labor interesada, como si este amor lo hubiera pregonado a gritos con sus granjerías políticas y mercantiles. En lugar de la tarea completamente superflua de estimular el afán de lucro poderoso por sí mismo, debió haber cuidado de robustecer el carácter, el sentido moral del alumno. Pero para esto es necesario elevar al hombre a la dignidad de un ser responsable y libre, y eso no podía hacerlo el positivismo. Fíjense cómo somos herederos del positivismo. Hoy, ¿qué es importante? ¿Cuáles son las carreras importantes que la Dirección General de Escuelas tiene que subvencionar? Aquellas que se necesite a nivel nacional, es decir, concretamente, desarrollo de hábitos, perfeccionamiento, nada de eso. Dije que el positivismo podemos terminarlo en 1930, incluyendo los gobiernos radicales, donde comienza a aparecer un nuevo concepto, una nueva idea, sobre todo a partir de la reforma universitaria de 1918. ¿Cuál es? La democratización de la enseñanza. Miren, yo no tengo nada contra que a los alumnos se les dé mayor participación, que los alumnos, que todos tengan que ver con la educación, creo que sí. Pero como yo les digo a mis alumnos, miren, a ver, ustedes chicos que no están ideologizados, o al menos todavía algunos, ¿un alumno puede decidir acerca de los planes de estudio? ¿Un alumno puede decidir acerca de qué profesores le gustan o no? ¿Un alumno puede decidir qué es lo que tiene que estudiar o no? Miren, el 100% de mis alumnos, no. Pero ojo, yo con esto no quiere decir que no tengo que participar, por supuesto que tienen que participar. Y eso se trataba de la reforma universitaria del 18, en principio, al menos. Tiene que participar en lo que conoce y aquello para lo cual están preparados. Lo demás es ideología. Lo demás es demagogia. La educación a partir de 1930 tuvo mucho que ver con el ambiente mundial que se vivía. Todo el periodo entre guerras, el surgimiento tanto del marxismo con la revolución bolchevique rusa de 1917, como el surgimiento de los nacionalismos, fundamentalmente en Alemania e Italia. Aquí entre nosotros fue un tiempo que fue bastante fecundo, sobre todo para los grupos católicos. A ver, ¿saben ustedes que hacia 1890 se crea la Unión Cívica? No todavía Unión Cívica Radical, sino la Unión Cívica. Cuando se crea la Unión Cívica en 1890, durante la presidencia de Miguel Juárez Celman, allí se unen en la oposición tres grupos, entre los cuales, uno de los cuales era el de los católicos, que habían luchado mucho durante
los debates por la Ley 1420 de educación laica. Uno de esos grupos va a formar, este grupo de los católicos va a formar la Unión Cívica, más los mitristas, más los exrepublicanos, Alem, Aristóbulo del Valle, etcétera, etcétera. Es decir que en los inicios de la Unión Cívica estaba apoyado por los católicos. Los católicos tenían su importancia y su participación. Pero después, con el correr del tiempo, el grupo que se fue haciendo más fuerte fue el de los republicanos, fundamentalmente Alem, Hipólito Yrigoyen, etcétera, etcétera. Y cuando llega Hipólito Yrigoyen al poder, en realidad ya se ha apartado casi totalmente del grupo de los católicos, ya no tiene mucho que ver. Pero entre medio, hacia 1912 u 11, no estoy seguro de la fecha, los católicos, viendo que no hay, con esto de toda la laicización de la enseñanza por la Ley 1420, con esto de que las escuelas ahora dependen de la nación y se pretende ideologizar a partir de la nación, cambiar las costumbres, que en definitiva es ideologizar, se dan cuenta que las universidades, que se han laicizado también, las escuelas, es necesario dar y influir, o por lo menos dar la versión católica de la cultura, impulsar, tratar de llenar ese vacío que se ha creado por el laicismo, y entonces deciden crear una universidad católica, 1911. Empieza a funcionar, 1912, 13, empieza a funcionar la Universidad Católica, se empieza a gestionar el reconocimiento por parte del Estado de los títulos. Estaban los gobiernos conservadores eran muy positivistas, no quieren saber nada con una universidad católica, no viene el reconocimiento. Viene Yrigoyen, se tenían todas las esperanzas porque, digamos, en los inicios de la Unión Cívica estaban los católicos, había buena relación, etcétera, etcétera. Yrigoyen tampoco, siguen pasando los años, terminan los estudios algunas camadas de profesionales recibidos en la Universidad Católica y no hay reconocimiento oficial. Llega en 1919 y deciden que hay que cerrar la universidad, porque ya no se puede dar estudios sin reconocimiento de títulos. Y entonces se cierra la Universidad Católica. En la década del 20, para suplir todo esto, se crean los cursos de cultura católica. Los cursos de cultura católica que dieron un avance, una riqueza cultural enorme, porque tenían el nivel de las más altos estudios universitarios, pero eran cursos de cultura católica, se hacían durante todo el año, durante 5 años, y en horas extras, es decir, los alumnos que participaban de los cursos de cultura católica tenían una exigencia doble, pero con eso se pretendía suplir la laicización de la enseñanza en las escuelas y en la universidad. De allí salieron, y los fundadores de esto fueron hombres de una talla enorme, entre ellos Atilio del Oro Maini, que fue el primero de los rectores, el padre Leonardo Castellani y tantos otros que lo hicieron posible. Grandes poetas como Marechal y otros más. Bien. Llega la década del 40 y llega con la revolución del GOU de 1943, llega Pedro Pablo Ramírez a la presidencia, después del golpe de 1943. Y Pedro Pablo Ramírez, que era un militar católico, nombra como ministro de Justicia e Instrucción Pública a Gustavo Martínez Zuviría. Seguramente ustedes ya, la mayoría, sabrá a quién me estoy refiriendo, el famoso Hugo Guas.
Gustavo Martínez Zuviría va a hacer todas las gestiones ¿para qué? Para restaurar la enseñanza religiosa en las escuelas. Y logra hacerlo. Logra que Pedro Pablo Ramírez acceda a esto por decreto. Dicta un decreto que es bastante interesante porque en él, ¿qué es lo que se establece? Que en todas las escuelas públicas de enseñanza primaria, posprimaria, secundaria y especial, la enseñanza de la religión católica será impartida como materia ordinaria en los respectivos planes de estudio. Pero quedaban excluidos aquellos educandos cuyos padres manifiesten expresa oposición por pertenecer a otra religión, respetándose así la libertad de conciencia. A esos alumnos se les dará instrucción moral. Fíjense, con esto de la famosa laicización, resulta que los católicos siempre hemos sido más permisivos que los laicistas. ¿Por qué? Porque nosotros permitimos, los laicistas impiden. El laicismo impide. Acá se les permitía a aquellos padres que no quisieran, no asistían a las clases de religión. Y fíjense cuál fue el resultado. Se hace la encuesta, se manda la encuesta a los padres. El 97,48% de los padres quieren que sus hijos asistan a las clases de religión en la escuela primaria y 2,52% a las de moral. En la escuela secundaria, el 95,47% de los padres quiere enseñanza religiosa para sus hijos, el 6,53% las clases de moral. Nosotros somos los intolerantes, nosotros somos los... como era un decreto, cuando se normaliza constitucionalmente, se llama elecciones, gana las elecciones Juan Domingo Perón, y por ley de la ley 12.978, esta enseñanza religiosa se va a dar en todas las escuelas públicas, es decir, se convierte en ley esto que había sido un decreto del gobierno de facto. A eso se suma el 30 de septiembre de 1949 el nombramiento de San José de Calazán como protector de las escuelas primarias y secundarias del Estado y establecimientos de enseñanza incorporadas. Ese mismo año, el año 1949, se va a reformar la Constitución. La Constitución que para muchos es la Constitución peronista, 1949, y tenía algo interesante. Saben que, tenía una inspiración cristiana, el gestor de esta reforma constitucional era un católico ortodoxo, digamos, ¿no? Y en su artículo 37 decía esta Constitución del 49, la educación y la instrucción corresponden a la familia y a los establecimientos particulares y oficiales que colaboren con ella conforme a lo que establezcan las leyes. Es decir, ¿a quién corresponde? A la familia. ¿Y a quién más? Y a los establecimientos que colaboren con ella. La enseñanza primaria elemental es obligatoria y será gratuita en las escuelas del Estado. Las universidades tienen el derecho de gobernarse con autonomía dentro de los límites establecidos por una ley especial que reglamentará su organización y funcionamiento. Es decir, ¿qué idea estaba acá? La idea de la doctrina social de la Iglesia. El Estado cumple una función subsidiaria. Cuando el Estado, recordemos lo que dijimos antes, cuando el Estado se entromete en todos los ámbitos de la vida pública y privada, especialmente en la educación de los hijos, se convierte en totalitario. De esta época también es la creación, creo yo, un hito importante dentro de la historia de la educación argentina, la creación del bachillerato humanista moderno. Muchos de los que están acá sabrán a qué me estoy refiriendo porque, acá hay un colegio que tomó prácticamente todo ese plan del bachillerato humanista moderno con alguna adaptación. El bachillerato humanista moderno fue creado por Monseñor Roberto Tabela, era obispo en ese entonces de Salta,
y a mi modo de ver ha sido el más serio intento de transformación educativa en el país. Por su estructura organizativa, por su estructura curricular en latín y griego junto a las ciencias básicas y positivas, por su estilo de formación fundado en valores cristianos y en el humanismo clásico, y por su objetivo de formar la voluntad y el carácter. Primero aparece en Salta. Aquí hay una anécdota que contaba Monseñor Tabela. Dice que él hizo muchas gestiones en Buenos Aires para que le aprobaran el plan. Y en Buenos Aires no querían saber nada con aprobarle el plan. Entonces él decidió, tenía que seguir adelante, y consiguió una entrevista con Perón. Y entonces fue a hablarle a Perón y a plantearle el tema de que no le dejaban, no le aprobaban el plan. Y entonces Perón, que era, saben ustedes, era un hombre muy simpático, muy práctico. Claro que no soy peronista, pero bueno, es así. Dice, pero monseñor, ¿para qué quiere? ¿Qué van a hacer los chicos con tanto latín y griego? Porque tenían bastante carga horaria de latín y griego. Y entonces monseñor Tabela le dice, mire, presidente, a mí no me importa lo que los chicos van a hacer con el latín y el griego. Lo que me importa es lo que el latín y el griego van a hacer con los chicos. Es decir, formarles la cabeza. Por aquello del padre Castellani, más vale una cabeza bien hecha que bien llena. Apareció en Salta el primer bachillerato humanista moderno, que todavía existe, junto con el Colegio de la Merced, y después aparecieron otros, el Montserrat de Córdoba, el León XIII de Córdoba, bachillerato humanista moderno en Posada, en Santiago del Estero, en Concordia, en Catamarca, en San Juan, en Mendoza, donde yo tuve la gracia, bendición de ser rector, y acá en San Rafael, el Bufano. Todo esto durante la primera presidencia, pero la segunda presidencia de Perón ciertamente fue muy distinta de la primera, en muchos aspectos. Entre ellos porque se creó eso que se va a conocer como el régimen, la imposición de la doctrina justicialista como doctrina nacional. Y en materia de educación, también cambió la orientación. Ahora de lo que se trataba, y así lo decide el segundo plan quinquenal de Perón, realizar la formación moral, intelectual y física del pueblo sobre la base de los principios fundamentales de la doctrina nacional peronista, es decir, la educación para la ideologización partidaria, es decir, para formar chicos peronistas. Yo lo tengo, quizás muchos de ustedes lo han visto, en las escuelas se enseñaba, por ejemplo, los chicos aprendían a leer. Me voy a demorar y no quiero cansarlos, pero en las escuelas, los libros de lectura de primer grado, han visto cómo se enseña habitualmente. Yo amo a mi mamá me ama. Bueno, yo amo a Eva, Eva me ama. Gracias a Eva tenemos el país que tenemos, y todo, absolutamente todo referido al gobierno peronista. Y en esto tuvo muchísimo que ver el ministro de Educación durante la segunda presidencia de Perón, que fue Méndez San Martín, que aparte fue masón. De más está decir que esta situación, esta ideologización de la enseñanza llevó a la ruptura de Perón con la Iglesia y al conflicto que va a terminar volteándolo a Perón. Porque saben ustedes que Perón se le hizo un golpe de Estado por el enorme descontento que había y sobre todo cuando se avanzó ese conflicto con la Iglesia. Perón va a decir en noviembre del 54, no solo estamos dispuestos a luchar contra los radicales, los conservadores y los socialistas, sino que estamos preparados para enfrentar a los curas y a cualquier otro que interfiera en el camino. Vieron que no soy peronista. Por supuesto, se puso fin a la enseñanza religiosa, fin a los subsidios a las escuelas privadas, la legalización de los prostíbulos, la creación de la famosa UES, Unión de Estudiantes Secundarios. Saben ustedes que
Todo esto, resumo en 2 palabras, ¿cómo surge? Surge porque Méndez San Martín, viendo cómo captaba la Acción Católica a los chicos de escuela secundaria, él los quería captar para los grupos peronistas. Y entonces, ¿qué hace? Crea la UES, tomando como modelo lo que hace la Acción Católica, que campamentos, eventos deportivos, y entonces, aprovechando que con la Fundación Evita se habían creado todos los campeonatos deportivos Evita, etcétera, etcétera, claro, hacían lo mismo, pero el Estado entusiasmaba mucho más. ¿Por qué? Y porque las instalaciones deportivas eran nuevas, eran con fondos del Estado, y las parroquias o la Acción Católica lo tenían que hacer en la calle o en la plaza. Los campamentos tenían todo el equipamiento nacional y la Acción Católica. Y entonces, claro, esto es lo que los sacerdotes comienzan a advertir a los padres para decirles: miren, antes en los campamentos o antes de los partidos de fútbol, los chicos tienen que tragarse la charla de ideologización, de que gracias a Perón, de que gracias a la EVA tenemos todo esto. Y entonces los chicos comienzan a ser manipulados de esa manera. Esto es lo que advierten los sacerdotes, y por esto comienza el conflicto con la Iglesia, que va a terminar en el golpe de Estado de Lonardi, de Eduardo Lonardi, el 16 de septiembre de 1955, en la noche del 16 de septiembre. Después viene la Revolución Libertadora, con la desperonización del país, y el tema que comienza a plantearse a nivel educativo es la opción enseñanza libre o monopolio estatal de la educación. Yo comenté recién que el ministro de Educación de Aramburu, y después de Frondizi, fue a su vez el primer rector de los cursos de cultura católica, don Atilio del Oro Maini. Y instala el debate allí entre las presidencias de Aramburu y de Frondizi. Aramburu del fines del 55 hasta el 58, Frondizi del 58 hasta el 62. Y de ese debate finalmente sale una serie de decretos por los cuales, y termina en la ley 14.557, por los cuales se va a autorizar el funcionamiento de universidades privadas, y allí vuelve a surgir la Universidad Católica Argentina, que habíamos visto que había fracasado a principios del siglo XX. Surgen otra serie de universidades, como la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad de El Salvador, la Universidad del Museo Social Argentino, la Universidad de Mendoza, etcétera, etcétera. Pero claro, siempre con condiciones. Las condiciones es que esas universidades no tenían prácticamente autonomía, y las condiciones podían ser modificadas a voluntad por los gobiernos subsiguientes. ¿Por qué? Porque el Estado se reservaba el derecho de aprobar los estatutos, los planes, los programas, y le negaba la posibilidad de recibir aportes estatales. Ustedes saben que hasta hoy la única universidad privada que ha tenido aportes estatales regulares ha sido la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Para cambiar un poco esta idea de la educación, o mejor dicho, para desperonizar el país, como decía Aramburu, había que también cambiar algunas materias, y entonces se va a crear la materia de educación democrática, que después ha ido tomando distintos nombres conforme han venido los distintos gobiernos, y utilizada, por supuesto, para traer agua a su molino, como se dice vulgarmente, para evitar la experiencia vivida durante el peronismo. En 1959, con esto del favorecimiento a las instituciones privadas de educación, va a ser muy importante la creación de la Dirección General de Enseñanza Privada, que desde 1968 se va a conocer como la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada, la SNEP. Los que tengan algunos años más recordarán la SNEP, la Superintendencia Nacional de Educación Privada. Miren, yo tuve la gracia de conocerlo y realmente funcionaba muy bien.
¿Por qué? Porque se dispuso que el control, la supervisión de los colegios privados del país, que en ese momento la mayoría de los colegios privados del país dependían directamente de la nación, la hacían gente del SNEP. Y la gente, todos los funcionarios del SNEP, incluidos los supervisores, venían de escuelas privadas. Es decir, sabían lo que era la educación privada. Y porque sabían lo que era la educación privada, podían supervisarla mejor. ¿Y por qué digo esto? Porque, ya vamos a ver más adelante, después se transfirió por una ley, ya lo vamos a ver más adelante, las escuelas privadas a las provincias, por aquello de que las escuelas del mandato constitucional debían ser de las provincias. Y discúlpenme, yo ya era rector del colegio, cobardía de la mayoría de los rectores de instituciones privadas, se aceptó que el Estado, a pesar de que en la ley estaba clarito de que teníamos derecho a ser supervisados por supervisores de que vinieran de escuelas privadas, igual que lo que teníamos durante el SNEP, pero por cobardía se abandonó ese principio. Y desde entonces los gobiernos provinciales controlan a la educación privada. Yo tengo un gran recuerdo del SNEP. Yo tuve supervisores del SNEP que iban a supervisar el colegio que nosotros, donde yo era rector, y les aseguro que eran señores supervisores. Señores supervisores. Por decreto 12.179 del año 60 se autorizó que los colegios privados pudieran otorgar toda la documentación necesaria, expedir certificados habilitantes e integrar las mesas examinadoras con sus propios profesores. ¿Por qué? Porque hasta el momento solo podían hacerlo las escuelas privadas con la participación o bajo la dirección de los colegios estatales. Posteriormente viene la presidencia de Ilia, y con esta presidencia, aunque ya también durante la presidencia de Frondizi, comienza a avanzar la guerrilla desde la Revolución Cubana y la intromisión fundamentalmente en los ámbitos universitarios. ¿Qué decir de esta época? Miren, fundamentalmente que comienza a tener una enorme importancia la pedagogía liberadora o la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, y con sus obras la educación como la práctica de la libertad y la pedagogía del oprimido, que van a introducir conceptos marxistas en la educación, de los cuales hasta hoy creo no nos hemos liberado. Allí se nombró, por ejemplo, como rector de la Universidad de Buenos Aires a Rodolfo Puiggrós. Allí empezó la idea del ingreso irrestricto, de las cátedras paralelas, etcétera, etcétera. Posteriormente, ya con el golpe de Estado, que termina con la presidencia de María Estela Martínez de Perón, el 24 de marzo de 1976, viene el proceso de reorganización nacional, y en lo educativo, que es lo que a nosotros nos interesa, lo que se pretende hacer es terminar con la politización, por lo menos así se planteaba. Entonces, hubo intervención de las universidades y fundamentalmente todo aquello que tuviese un tufillo marxista. Pero más allá de eso, de lo ideológico, a nivel primario se va a dar la transferencia de todas las escuelas primarias a las provincias en el año 1978. Y en la secundaria el cambio de esta materia, que era educación democrática en principio, y que va a ser estudio de la realidad social argentina durante la época peronista, va a ser cambiada por formación moral y cívica, que un poco a donde apuntaba a la restaurar, por lo menos en las intenciones, restaurar la moral en la enseñanza.
Hacia 1983, y cuando ya termina la presidencia, el golpe de Estado y comienza nuevamente el orden constitucional, viene Alfonsín, y con Alfonsín viene la socialdemocracia, el progresismo, entendiéndose por progresismo aquello que apunta a lo contrario a la moral tradicional, a la relativización de los valores. Entonces todo lo que tenga olor a patria, a ejército, es denigrado, la familia, ¿no es cierto?, con la introducción del divorcio vincular, el destape social de la televisión, en los diarios, en las revistas, en los cines. Comienza el cuestionamiento del concepto tradicional de patria. Digo que esto va a tener mucha importancia aún en el ámbito educativo, porque en las escuelas muchos directivos comenzaron a ser presionados para que, bueno, no tuvieran tanta importancia los actos, las marchas militares, ni la participación de las bandas militares en los actos patrios, etcétera, etcétera, ¿no? Y con esto vuelve nuevamente ese furor por lo que se conoce como la democratización de la enseñanza, con las transformaciones más extravagantes, y de la mano de quién, de la mano de eso que se conoce y que existía, por supuesto, desde el siglo XIX, la escuela nueva o la escuela activa. Ahí hay toda una transformación que los que tienen algunos años más lo recordarán, y muchos de ustedes seguramente lo vivieron como alumnos. Cambiar absolutamente todo, el cuestionamiento de la educación tradicional por autoritaria, paternalista, aburrida, dogmática, memorística, desactualizada, relacionada con los gobiernos militares. Es decir, la educación tradicional era, todavía lo sigue siendo para muchos, ¿no es cierto?, pero toda esa orientación de la Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En cambio, la escuela nueva es la escuela democrática, la escuela actual, la escuela comprensiva, la escuela respetuosa de los derechos. Es decir, ese antes y después. Antes no se sabía educar, antes se ejercía violencia, antes solo era memorística, no servía para nada. En cambio, todo lo nuevo es mejor por el solo hecho de ser nuevo. Nuevo cambio en la materia de formación moral y cívica, por supuesto, porque había que cambiar esta idea de la moral tradicional. Se empieza a hablar de ética para contraponerlo a moral, y aparece la obsesión del perfeccionamiento de los docentes. La educación anda mal porque los docentes no están reciclados, y entonces hay que hacerle muchos cursos de perfeccionamiento, porque las universidades los han educado mal, los han formado mal y no saben enseñar. Por eso entonces hay que hacer, yo recuerdo la primera reunión que tuve con una supervisora provincial, porque a mí me tocó el paso de la transferencia de los colegios privados secundarios a la provincia. La primera reunión dice: ustedes no saben lo que son los cursos de perfeccionamiento porque no son capaces de estar 4 horas en un curso de perfeccionamiento. Por supuesto, cursos obligatorios solo aprobados por el gobierno. Se permitió que se llegó a abrir la posibilidad de que algunos escuelas privadas o universidades privadas crearan cursos de perfeccionamiento, pero con la condición de que estos fueran aprobados, los profesores, los cursos, los temas, los horarios, los lugares, por el gobierno escolar. Es decir, hagan ustedes el trabajo que yo decido cómo se hace. Y durante la presidencia también de Alfonsín se hizo el segundo Congreso Pedagógico Nacional. Por supuesto que el objetivo, ¿cuál era? Darle fuerza y empuje a los cambios educativos. Este Congreso Pedagógico Nacional, curiosamente, resultó ser un fracaso para el gobierno socialdemócrata, porque lejos de ser ese empuje que ellos esperaban para todos los cambios, gracias a la acción de muchos católicos de todo el país que actuó firmemente, el Congreso Nacional no fue manipulado por el gobierno estatal, es decir, los resultados fueron contrarios a los que se esperaban, pero
siempre un pero, fruto de ese Congreso iba a ser la Ley Federal de Educación, y esa Ley Federal de Educación, que teóricamente tenía que tomar los principios que se habían discutido y que se habían consensuado en el Congreso Pedagógico Nacional. Sin embargo, la Ley Federal de Educación solamente tomó algunos, dejó otros, y lo más grave, que la reglamentación de esa Ley Federal de Educación terminó siendo desastrosa y contraria absolutamente a lo que se había consensuado en el Congreso Pedagógico Nacional. De allí, es cierto, la Ley Federal de Educación de 1993, ya durante la presidencia de Menem, no fue todo lo mala que podría haber sido, pero no estableció al hombre, no definió al hombre como criatura divina, no sostuvo el derecho de los padres a la educación de sus hijos, no como derecho, sino como responsabilidad, igualó a la Iglesia Católica con las demás confesiones religiosas, propone el trabajo como realización del hombre, es decir, el homo faber, la educación al servicio del trabajo, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a educar? Vamos a educar para que los chicos sean buenos trabajadores, Es decir, aquello que decía Marx, el hombre es lo que trabaja y cómo trabaja, matizado en un ámbito, no, esto no es marxista, sí, es cierto, es decir, tomaron la bandera los socialdemócratas del marxismo. En julio de 1989 sube a la presidencia Menem, que ha sido tachada de neoliberalismo, y bueno, desde allí en adelante, podríamos decir que desde Alfonsín en adelante, la educación con algunos matices, ha estado siempre en manos de gente de la Flaxo. Toda la orientación es el constructivismo, es la escuela nueva, es la escuela activa, es el rechazo a la educación tradicional, es el rechazo a las virtudes, etcétera, etcétera. Hasta hoy no hay modificaciones. Si me permiten, yo ya terminando, voy a leer un texto que es un poquito largo, pero de una obra que les recomiendo a todos, a pesar de que hay algunas cositas, sobre todo con la educación privada, que no me gustan, que es el libro de Jaime Echeverry, La tragedia educativa, que muchos lo habrán leído, que es, la verdad que es una joya, insisto, salvo algunos conceptos que tiene sobre la educación privada, pero dice así Jaime Echeverry. Fue rector de la Universidad de Buenos Aires, un hombre... Ya pasó de moda el conocimiento común, el que transmiten los libros, aquel por el que el Fausto vendió su alma al demonio. Las modernas tendencias educativas afirman que la enseñanza debe estar centrada en el niño, lo que en muchos casos equivale a proponer que sea el alumno quien decida por sí mismo lo que quiere aprender. Los nuevos maestros son preparados para desconfiar de la autoridad y de la idea de que se espera de que ellos sepan más que sus alumnos. El supuesto de que los maestros saben algo que los alumnos desconocen, en el que se sustentaban las clases tradicionales, es anatema para el igualitarismo escolar. Hasta el mismo término maestro está en retirada y es reemplazado por el de facilitador, en parte guía y en parte testigo que observa al niño que se educa a sí mismo. Como resultado de esta formación posmoderna, cada día importa menos la competencia concreta de los docentes en los temas que se supone son los que deben enseñar. ¿Cómo se estudia? ¿Qué se estudia? ¿Se estudia? La orientación que están adquiriendo numerosos programas destinados a la formación de nuevos docentes es confirmada por Carol Inners en el artículo Locura metodológica. La autora relata que al comenzar uno de sus cursos la profesora se apresuró a reorganizar los pupitres en forma de U, porque consideraba la disposición en filas aburrida y demasiado tradicional. Juzgaba además que la distribución en filas promueve el individualismo en lugar de la cooperación, que estimula a los estudiantes a hablar y trabajar juntos. Prosigue la profesora, según el relato de Innes, esto no es un curso exigente en términos de lecturas. No estoy tan interesada en las calificaciones que obtengan como en su capacidad para explicar sus propios procesos. El producto final no es tan importante como el esfuerzo, el proceso que realizan.
Estas técnicas que dan prioridad al cómo sobre el qué se enseña son muy frecuentes en las escuelas en las que se forman los nuevos docentes. Muchas de estas instituciones atraen a los estudiantes que son el producto de una escolarización deficiente y que muchas veces ya han fracasado en otras disciplinas. Las escuelas de formación docente los entrenan para convertirse en agentes de cambio, cuyo objetivo es promover la justicia social y la equidad más que el logro académico. Aquellas aspiraciones son socialmente muy importantes y también lo es que los maestros lo adviertan precozmente. Sin embargo, lo grave es que se privilegie la construcción de la autoestima y el descrédito de la competencia por sobre la enseñanza de la lectura, la escritura y la matemática. Este enfoque estaría justificado si produjera niños cultivados e interesados por aprender. Hasta ahora no parece haberlo hecho. Bueno, y sigue. ¿Qué es lo que se supone que desde Alfonsín hasta la actualidad se propone como la gran modificación de la enseñanza, como el gran avance educativo? Siempre lo mismo, y ustedes lo saben. Extensión de la obligatoriedad a todo el nivel secundario, los 180 días de clase, ahora 190, la capacitación de los docentes, lo venimos escuchando desde 1983, la capacitación de los docentes, a los cuales hay que reciclar, evitar los paros docentes, invertir en una infraestructura más computadoras, la doble escolaridad, la actualización de los contenidos, la disminución de la repitencia, 2, 3, 4 materias previas, igualdad de oportunidades, bilingüismo o trilingüismo, incorporación de las lenguas de pueblos precolombinos, y la educación sigue cayendo. Ninguna de estas medidas va a lograr mejorar la educación. Son todas, quizás algunas de ellas buenas, pero terminan siendo solamente aspirinas para tratar un cáncer, que es el cáncer de la educación argentina. Si ustedes me preguntan, ¿y usted qué propone? Por supuesto que esto sería tema para otra charla. Pero ante todo, miren, no puede haber cambio verdadero en la educación si no vuelve la educación a los padres, que son los principales y únicos agentes de la educación y responsables de la educación. El Estado no es naturalmente apto para enseñar, ni los funcionarios. Son los padres y aquellos a quienes los padres le deleguen la responsabilidad y la función de educarlos. El Estado debe cumplir una acción subsidiaria y esto no es ir contra la educación pública. La educación pública la brindan los padres, los profesores, las escuelas privadas y todo docente. Esto es un engaño en el cual nos quieren meter la educación privada contra la educación pública. No lo es. Para mí, por supuesto esto es una opinión, la mejor forma de devolverle a los padres la educación de sus hijos es por medio de la implementación del bono escolar. Es decir, que las escuelas no sean ni privadas ni públicas, sino que sean los padres los que deciden a qué escuelas van a mandar sus hijos. Y que lo económico no sea un impedimento para mandar y elegir la escuela que quieren para sus hijos. Para eso el Estado, en vez de subsidiar o mantener las escuelas públicas o subsidiar las escuelas privadas, debiera entregar un bono, el bono escolar, a los padres, y los padres van con ese bono a la escuela y con ese reciben y eligen la escuela que quieren. Esto es un proyecto que funciona en algunas partes, en varios estados de los Estados Unidos, en España, en Canadá, en Suecia, por ejemplo en Estados Unidos, en Massachusetts, en España, en Valencia, es lo que también se llama el cheque escolar. Por supuesto que lo primero que saltan a decir, pero eso es neoliberalismo, eso es la privatización de la enseñanza, eso es la elitización de la enseñanza, eso es favorecer a la escuela católica, todo eso lo he escuchado, lo he leído. Insisto, para que las cosas vuelvan a su cuajo, a su nivel, a su orden, hay que devolver la enseñanza, la educación a los padres. Hay que descentralizar, hay que hacer una descentralización real.
No puede el Estado evaluarse a sí mismo, no puede el Estado, los funcionarios del Estado convertirse y tomar el lugar que corresponde a las escuelas. Son las escuelas las que deben decidir acerca de los planes, de los recreos, de las horas libres, de cómo se llena un libro de temas. Yo no sé ustedes, pero a mí me prohíben utilizar virome negra para llenar el libro de temas. Por Dios. Yo digo que me lo prohíbe un padre, pero que no me lo prohíbe un funcionario. Me pasó como rector. Me cuestionaban de supervisión que yo tenía ordenado los legajos de los alumnos por apellido. Tenía que ser por número de documento nacional de identidad. Mire, mis alumnos no son un número. Usted, si es supervisor del Estado, pídame la documentación y yo se la voy a traer. Pero yo los voy a ordenar y los voy a organizar como se me ocurra. Por Dios, hemos llegado a un nivel de totalitarismo pedagógico, y eso con la anuencia de la mayoría de los directivos de los colegios. ¿Por qué? ¿Y si me quitan el subsidio? Y así nos va. Y por último, para que una educación sea verdaderamente educación, tiene que ser una educación humanista, pero no porque yo sea profesor de historia o porque me gusten las humanidades. Una educación humanista porque estamos educando a hombres, no estamos educando cosas, no estamos educando futuros trabajadores, estamos educando futuras personas, futuros hombres, futuros habitantes del suelo argentino, futuras almas para el cielo. Y en eso nos compete algo especial. Muchas gracias por la atención.